analizas, no se puede. Entonces, por eso aún no está visto qué día y qué hora, pero sí les vamos a avisar con tiempo. Se me quedó todo en Santiago. Se me quedó mi perro, se me quedó mi pulmón. El perro negro. Volvió el perro negro. No sé si sus compañeros le contaron. Entonces, nosotros, recuerden que esta semana tenemos un genital, la próxima semana en el laboratorio tenemos evaluación tipo quiz individual al inicio del laboratorio, o sea, antes de que ustedes pasen al laboratorio hay evaluación tipo quiz del sistema urogenital, que es sistema urinario y sistema reproductor de macho y hembra. Obviamente, si es que no se alcanza a pasar toda la materia, el quiz se va a hacer de la materia que se alcanza a pasar. Esta materia no es muy difícil, pero sí es extensa, porque se ven 3 sistemas distintos. Entonces, cuando son 3 sistemas distintos, es mucha materia y uno no siempre alcanza a pasarla toda en el teórico, sino que después en el práctico uno hace repasos de la materia que se alcanzó a ver y uno pasa la materia que no se alcanzó a ver en el teórico. Entonces, la evaluación sería hasta la materia que se alcanzó a ver. Ahí obviamente lo que yo voy a hacer es que le voy a preguntar a la doctora Pamela hasta qué materia alcanzó a pasar bien, el jueves y el viernes, y ahí veo qué materia paso en la prueba del quiz del lunes, martes y miércoles. Entonces, sistema urinario, sistema reproductor masculino, femenino o macho y hembra, que es lo que nosotros vemos. Y el sistema urinario siempre parte con el órgano principal de este que se llama riñón. Riñones son 2, hay un riñón derecho y hay un riñón izquierdo, en donde nosotros tenemos en este caso que la espalda del animal estaría apoyada en la pared. Entonces este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y si se percatan, hay un riñón un poquito más craneal que el otro. El derecho es un poco más craneal que el izquierdo. Entonces en las muestras también se puede ver eso. Obviamente están las muestras con el cuerpo completo, entonces es muy fácil. Si yo tuviera 2 riñones sueltos, separados, sin nada más, no puedo decir cuál es derecho o izquierdo. No hay ninguna forma de diferenciarlo. Solamente se puede saber cuando están dentro del cuerpo entero del animal. Y los riñones externamente, tal cual como los pulmones, van a tener un ilio y un pedículo renal. ¿Recuerdan qué característica tenía el ilio y qué diferencia era el ilio del pedículo? El ilio es la parte que no tiene la membrana que lo protege, ¿no? Sí, pero hay una estructura en esa zona. Nosotros vamos a tener arterias, venas, renales y además vamos a tener un órgano del sistema urinario que se llaman ureteres. Entonces nosotros siempre vamos a tener que va a haber una arteria, una vena y un uréter en ese orden. El uréter siempre es más largo y va a ser el que va a llegar hacia la vejiga del animal. En el riñón se produce la orina se produce por una filtración de la sangre, se sacan los desechos que se necesitan, la sangre sigue después hacia las cavas y nosotros nos quedamos con la orina y la orina pasa desde el riñón al uréter y va descendiendo en el animal hacia caudal. Siempre se va a ver así: arteria renal, vena renal, uréter. Se ve una pequeña arteria ureteral. Obviamente el uréter necesita tener irrigación y drenaje, pero en las muestras en sí no se ve, porque son muy chiquititas. Solo se ve la arteria renal, la vena renal y el uréter. Esos son los 3 componentes del pedículo y del ilio renal. Cuando lo vemos en radiografía, siempre se va a ver uno más adelante que el otro, eso es lo normal, tanto en perros como en gatos. Y nosotros podemos evaluarlos también ecográficamente los riñones y los gatos. No está puesto en la asistencia. Nosotros los riñones, los gatos los podemos palpar externamente por las costillas de los animales. Podemos palpar los riñones y se deben palpar en gatos. En perros no se pueden palpar. En los gatos sí se pueden tocar y palpar y delimitar. Y eso se tiene que hacer. Profe, ¿a qué altura de la recta acá están más o menos los riñones? Está más o menos el derecho.
es más craneal, Ya. está entre las últimas dos costillas, tapado como hasta aquí, más o menos. No está cubierto entero por costillas. Está como hasta la mitad. Y este es una costilla menos. ¿Recuerdan cuántas costillas son? 3. 3. Entonces está entre las 12 y las 13, en cambio que solo es 3. Más o menos en ese nivel está. Ahí se llama costilla. Vamos a tener arterias, venas, ureter externamente. Y acá en estos esquemas los riñones ya están limpios. El riñón externamente tiene una capa de tejido adiposo que se llama cápsula adiposa, que es grasa. Entonces, si nosotros mantenemos esta cápsula adiposa, solo se va a ver la forma del riñón rodeado lleno de grasa. No sé si recuerdan los corazones de bovino, que todos los surcos se veían blancos y no se veía en sí como el surco bien, sino que solo grasa. En el riñón pasa lo mismo. Esta estructura se ve tapada por una capa blanca llena de grasa. En este esquema nosotros podemos saber también que es hembra, por si se ve lo que vamos a ver después, que es el sistema reproductor de la hembra. Entonces los riñones a nosotros también nos sirven para poder delimitar dónde se van a encontrar los ovarios de las hembras. ¿Para qué me sirve eso? Cirugías. Cuando yo voy a esterilizar, cuando voy a hacer una ovariohisterectomía, uno palpa por dentro, uno mete la mano por el abdomen del animal y yo puedo encontrar el riñón y yo sé que un dedo, 2 dedos más abajo va a estar el ovario en la hembras. Entonces uno el riñón lo ocupa como guía en las esterilizaciones para encontrar los ovarios. ¿Qué se nota? Están muy cerca uno del otro siempre. Aquí nosotros vemos imagen real en donde el uréter es ese, muy larguito. Esa es la vejiga del animal, donde van a llegar los uréteres. Y el riñón va a tener distintas estructuras externas. Va a tener un polo craneal, que siempre vamos a poder diferenciarlo con la arteria, donde la arteria es la más craneal. Si yo tengo la arteria primero, es el polo craneal del riñón. Si yo voy y tengo el uréter, voy a tener el polo caudal. Y nosotros tenemos otra cápsula. Sí, acá está la cápsula adiposa, por eso se ve más blanco. Si yo retiro esa cápsula adiposa, se va a ver la cápsula fibrosa del riñón. La cápsula fibrosa no se puede retirar en sí del riñón. Si yo la corto, se empieza a desarmar el riñón en sí solo. No es como el pericardio del corazón, que yo lo puedo cortar y ver mejor el corazón, sino que va pegado íntimamente relacionado con el riñón, su cápsula fibrosa. Entonces tengo cápsula adiposa externa, cápsula fibrosa más interna y después viene el riñón. Y obviamente tengo un margen lateral y un margen medial que va a ser asociado con el ilio y el pedículo recto. Internamente, nosotros esto es un corte transverso, entonces el riñón se cortó aquí así. En un corte transverso, nosotros vamos a encontrar que la zona bordeada más externa se conoce como corteza renal. La zona más interna se conoce como médula renal. Dentro de la médula, yo voy a tener las pirámides. Aquí no se me ve la foto. No, ahora no. No lo sé. No sé, también le cuenta aquí. Ay, ahí sí. Voy a verificar así, pero. Lo otro que tiene zoom. La página tiene zoom. Arriba. No, el de arriba, donde hay la estrellita. Al lado, estrella. No, porque no es favorito. Al lado de la Sí. Pero es lo mismo. Pero ahí si la aumenta el zoom no va a tener que ver eso. No, se ve bajo. La descarga. La tecnología. Su compañera aquí estaba muy chismoseada. Y se me perdió el pendrive de nuevo. Lo dejé exactamente. Por eso no se me la chismoseada. Pero que si le das una Ya, ahí sí lo descargo nomás. Adelante. abajo solo con esto de la luz.
Ahora sí, ya. Ahora sí sé. ¿Ven que yo hago un que me da igual? Un poco tarde, pero me da igual. Entonces, nosotros tenemos los riñones, recuerden corteza, médula. Dentro de la médula yo tengo las pirámides. Las pirámides son tal cual. No sé si ven que ahí hay como un crecimiento. Entonces ahí hay una pirámide. Ahí hay otra 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 pirámide. Aquí hay otra pirámide. Entonces el riñón está lleno de pirámides. Les juro que en el laboratorio se ven mejor como pirámides. Se ven más delimitadas. No se ve tan liso. Se ven mejor. Y también vamos a tener la pelvis renal. Nosotros tenemos acá el uréter. El uréter, para poder captar la producción de orina que viene desde el riñón, ingresa al riñón y crece. Se ensancha, ya no es un tubito así, sino que es como un bracito que va de lado a lado del riñón y se conoce como pelvis. Entonces la pelvis renal después se va a achicar y va a formar el uréter. La pelvis renal capta la orina que se produce dentro del riñón y después me va a formar el uréter que va a ir hacia la vejiga. Entonces yo tengo corteza, médula que va a tener sus pirámides, la pelvis renal, el uréter. Va a ir hacia afuera después. La pelvis renal se podría ver así en un esquema, ya sin el riñón en sí. Aquí se ve toda esa línea. Es la pelvis renal que va a ser la que va a estar captando la producción de la orina y la va a ir pasando desde el riñón hacia el uréter y desde el uréter hacia la vejiga. Entonces es literalmente un embudo. En arterias y venas podemos ver las distintas divisiones, la ramificación de la arteria y después cómo las venas van formando hacia la vena renal. Recuerden que siempre las venas las pasamos de la más chiquitita, no hay asistencia. De la más chiquitita a la más grande en venas, y en cambio en arterias vamos viendo de la arteria más grande hacia la más chica. Entonces nosotros tenemos que de la arteria vamos a tener la arteria renal y esta se va a segmentar inmediatamente y se va a llamar arteria segmentaria. Y de la arteria segmentaria, nosotros aún en médula vamos a tener las arterias axiformes. Cuando pasamos a corteza, vamos a tener las arteriolas aferentes y eferentes. Las arteriolas ya son las venitas las arterias muy chiquititas que van a ser después capilar, van a hacer este traspaso sanguíneo entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Esta zona de aquí donde se va a empezar a hacer el sí, esta es la renal y esa es la segmentaria. Pero disculpe, el uréter sería lo amarillo en ese orden. El uréter es. Entonces todo eso es pelvis renal y uréter. Arteria renal y vena nasal. Y las venas se vienen formando por lo mismo. O sea, el nombre de la arteria va a ser el mismo en la vena. Entonces nosotros vamos a tener venas eferentes. Aquí en este tema no está muy difícil con las venas. Después voy a tener que las venas eferentes me forman la vena interlobular o lobulillar, es lo mismo. La vena interlobulillar me va a formar la vena axiforme. La vena axiforme me va a formar la segmentaria y la segmentaria me va a formar la vena renal. Entonces recuerden que la sangre arteriosa viene entrando al riñón y se está devolviendo como sangre venosa que va a ir hacia la vena cava caudal. Así se ve, nosotros tenemos un esquema. Esto se hizo exactamente de la misma manera que se hicieron los pulmones de ovino que les pusimos en el laboratorio. Se rellena con látex, se deja secar el látex, se corroe todo el material biológico y ocupamos la arteria y las venas y el uréter como moldes para crear esto. Tenemos muestras en el laboratorio, pero más allá de que la vean que es bonita y todo, no hay mucho más que preguntar. Lo que sí se ve bien acá es la forma de la pelvis. Se va formando como estos taquitos de embudo que van a permitir el paso de la orina desde el riñón hacia el uréter. Después del riñón
En el uréter ingresa hacia la vejiga, y para que la orina que ingresa a la vejiga se empiece a expandir y que esta orina no se devuelva hacia el uréter y por el riñón, el uréter no ingresa así directamente aquí, a la capa de la vejiga, sino que no tengo mi plumón, ¿ven? ¡Uy, qué rabia! Yo tengo uno ¿Le profe, pasamos? sí, Ah, ahora ya. que sí. No, aquí no hay. ¿Qué pidió? Plumón. Para dibujar. Es que se me pegó esta crema. Yo soy terrible, ¿ven? ¿Ven por qué no hago clases? Acá, tome. Gracias, gracias. Ya, todos me dan plumones, me los tiran y me los robo todos. Por favor. No, Que se prende uno solo. Entonces la vejiga, como todos los órganos, es muscular involuntario. Entonces tiene capas de músculo liso. Y entre estas capas de músculo liso, el uréter ingresa así. No entra así. Sino que donde va haciendo este ingreso más oblicuo, lo que permite es que estas capas de músculo, cuando la orina pasa, aquí queda como cerrado. Y la orina, aunque la vejiga se llene, la única forma que salga es que yo haga pipí. No se va a devolver por el uréter hacia el riñón. Eso permite. Y como ven, no es que llega aquí, en la parte más craneal de la vejiga, sino que pasa así por al ladito, y se está uniendo casi hacia el final de la vejiga, en donde yo tengo un vértice, yo tengo un cuerpo y tengo un cuello. El uréter está casi llegando entre el cuerpo y el cuello de la vejiga, se está metiendo. De esta forma así oblicua, entonces los músculos de la vejiga me permiten a mí que la orina no se devuelva hacia el uréter. Los agujeros uretéricos van a ser por donde está pasando la orina desde el uréter hacia la vejiga. No tenemos muestra en que se vean, pero así se llaman, agujeros uretéricos. Porque después yo tengo otro agujero que se llama uretral. Para que no confundan. Agujero uretérico es del uréter, agujero uretral es de la uretra. Después de que la orina ingresa aquí, nosotros vamos a tener que esta zona de aquí es la uretra. Entonces este agujero se va a llamar agujero uretral interno. Y después hacia exterior, que depende de la raza, o sea, depende del sexo del animal que estemos estudiando, si es macho o hembra, va a salir por vagina o va a salir por pene con el agujero uretral externo, hacia el exterior de la vagina, que es cuando orinan los animales. Así se ve una radiografía contrastada, en donde nosotros metemos un sondaje hacia la vejiga, metemos un tipo de contraste que va a poder ver así y podemos ver toda la uretra completa. Esta radiografía es de hembra, porque las de macho se ven aquí así y así. Recuerden que el pene del macho va hacia acá, cambio la vulva en la hembra va hacia acá. Entonces esta radiografía es de hembra. Y nosotros podemos ver cómo está íntegramente completa la vejiga. Y cómo el uréter, o sea, cómo la uretra está completa. Si la uretra estuviera rota, este líquido estaría disperso en toda la cavidad abdominal. Si la vejiga estuviera rota, este líquido estaría disperso en la cavidad abdominal. Entonces, así nosotros podemos confirmar que la vejiga está bien. ¿Para qué sirve eso? Normalmente cuando llegan pacientes atropellados o que uno no sabe qué le pasó. De repente a la gente se le escapan los perros y los encuentra mal y no saben qué le pasó. Los gatos igual, si se cayó de un árbol, si lo chocaron, si peleó con un gato, peleó con un perro, uno no sabe. Nosotros internamente en la vejiga vamos a tener en la zona del cuello de la vejiga, que es esta zona, una parte que se conoce como trígono vesical. Todo lo que diga vesical es de vejiga, no sé acá. El trígono es porque es como un trígono de 3 puntas, de triángulo, donde va a estar delimitado por el orificio ureteral, el orificio ureteral,
y como única salida el orificio uretral interno. Esas tres puntitas son el trígono vesical. La vejiga es un órgano muscular que se puede expandir mucho, hasta cierto punto, y después uno ya necesita urgentemente que se vacíe. En este caso, nosotros lo que tenemos es que todas estas líneas que se ven así de la vejiga es porque se arruga y se estira constantemente a lo largo del día. Entonces, por eso tiene esta capacidad de estirarse tanto. Cuando la vejiga está llena, se le dice vejiga pletórica. Por si acaso, todo lo pletórico es algo lleno que ya no aguanta más. ¿Cómo es? Pletórico. Y este trígono, que está conformado por el agujero ureteral y el agujero uretral interno, no tiene esas corrugaciones que presenta la mucosa de la vejiga, sino que es una zona lisita. En las muestras por eso no las puede identificar bien fácil, porque se ve así todo lisito. Esto lleva una vejiga, que es una zona muy chiquitita, pero nosotros podemos verla bien lisita sin esas líneas que presenta la vejiga de que se expande y se contrae constantemente. La uretra, depende de si es macho o hembra, es como se va a ver. La uretra en los machos se le describe en dos partes. Una uretra pélvica, o la pelvis, el coxal, y una uretra peniana, que va a estar dentro del pene del animal. La uretra de las hembras es solo uretra, no tiene divisiones en ningún sentido. Es una zona más pequeña, aquí la uretra es esa. Por si acaso, esa vejiga, aquí va a estar vagina, pues ahí está la uretra. Y en las hembras es mucho más pequeña que en los machos. Uno siempre pone delimitaciones de centímetros. Obviamente nosotros tenemos razas que son de este porte a este porte. Entonces, obviamente va a depender de la raza del animal. Normalmente uno siempre describe esta raza en perros medianos. Todos estos centímetros normalmente se describen en perros de 15-20 kilos, o sea, un perro mediano. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve? Si yo sondeo, yo tengo que tener pensado en mi mente que la sonda en la hembra va a ser más cortita, va a ser más chica, unos 10 centímetros como máximo, pero un perro gigante. En cambio, en los machos es mucho más larga. Por ende, el proceso, la sonda viene con centímetros. Por ende, el proceso de que la sonda ingrese hacia el macho es mucho más largo. Por ende, no puedo pensar que todas las uretras son del mismo tamaño, porque si yo sondeo un macho como lo haría con una hembra, no voy a llegar a la vejiga. ¿Por qué uno debería sondear? Hay algunas veces que los animales presentan problemas, tienen fracturas aquí, en el coxal, y por dolor, donde les duele, no quieren orinar porque les duele todo, entonces aguantan la orina y finaliza y llena la vejiga y puede reventar. Y por el simple hecho de que les duele tanto todo, que no viven. Hay otros animales que la vejiga, la uretra colapsa, y se les pega y no se puede volver a abrir. Entonces uno tiene que sondear. Lo otro que puede pasar son cálculos, que es lo más típico en gatos. Que los cálculos, al ser como pelotitas, va a quedar una aquí, enganchadita, y no va a dejar que pase la orina, cuando son más grandes. Yo no sé si han visto videos de cálculos, pero yo he visto cálculos de este porte sacando de perros. Yo me parece una considerable, pero es lo que se dice. Entonces, obviamente ese, si quedara en el orificio uretral interno, no dejaría sacar orina para nada. Entonces, este sondaje permite mover esos cálculos y que el animal pueda volver a orinar y poder llevarlo de forma de y sacarle los cálculos de este porte que tiene. Entonces, en la hembra y en los machos, la uretra es distinta. El macho tiene uretra pélvica y peniana. La hembra solo tiene uretra por sí sola. Los tamaños son distintos, de largo. Y en el macho sale por el pene, por el glande del pene. En cambio, en la hembra va a salir en el vestíbulo de la vagina. Muestras de orina que se pueden hacer. ¿Cómo se puede ver la orina también? La orina normal es así, normalmente, en los perros, cuando uno toma muestras de orina. Y nosotros en veterinaria, las muestras de orina que más tomamos es la cistocentesis. La cistocentesis es que yo ingreso con una aguja guiada con eco. Entonces me pongo el ecógrafo y empiezo a ingresar una aguja
y voy a pinchar directamente a la vejiga. Y tomo la muestra de orina con la jeringa y salgo. En la hembra es lo mismo. Yo ingreso directamente a la vejiga. ¿Qué me permite esto? Que si hay algún microorganismo en esta uretra tan larga, yo no lo voy a agarrar. Entonces, si yo tomara una muestra, como se toman los humanos, que uno así tiene un vaso, nosotros no estamos delimitando si es que las bacterias que encontramos están en la uretra o en la vejiga. En cambio, nosotros en veterinaria, donde es un poco más difícil decirle a un perro, ya, ahora hace pipí. Se puede, a menos que uno le apriete la vejiga y lo incentive a orinar. Nosotros pinchamos directamente con el procedimiento que se llama cistocentesis. Se hace tanto en gatos como en perros. Normalmente uno, cuando ya sabe, lo puede hacer así. Hay algunas personas que para asegurarse no se sienten tan cómodos, lo hacen con eco. Entonces van mirando en la cámara del ecógrafo y la aguja donde es metal se ve en el ecógrafo muy claramente. Entonces uno puede ver bien cuando ingresa a la vejiga y se escucha. Uno escucha y entra hasta el vejiga. Se pueden hacer estas tiras de uroanálisis, que son como si alguien tiene piscina, son las mismas tiras que uno ocupa en la piscina para medir pH, la cantidad de cloro y todo eso, solo que aquí les va diciendo si es que encuentran sangre, bacteria, orina normal, muy concentrada, algún pH distinto, y todas esas tiritas van cambiando de color, en donde yo voy a tener un segmento que va a ser todo lo normal y después todas las alteraciones con distintos colores. Entonces yo saco, tiro gotitas en la tirita y después comparo la tirita en el mismo pote y me sirve para ver si hay alguna alteración en la orina. De forma súper rápida y sencilla. La otra forma ya es llevarlo al laboratorio, verlo al microscopio, donde acá se están viendo distintos tipos de cálculos renales, o sea, vesicales, perdón. Cálculos vesicales. Y aquí distintos tipos de orina que pueden ser muy concentradas, orinas con sangre o con hemoglobina. Entonces ahí uno puede ir después diagnosticando qué problema puede presentar el paciente. En el macho, el recorrido entonces de la orina es que desde el riñón sale por la pelvis renal al urete, el urete llega a la vejiga, de la vejiga sale por el orificio uretral interno, recorre vejiga, o sea, uretra pélvica, peniana y sale por el orificio uretral interno. También la hembra, hasta la parte de la vejiga, es lo mismo. El riñón produce la orina en la pelvis la pasa al urete, el urete llega a la vejiga, por el orificio uretral interno, por la uretra después, y la uretra hacia el orificio uretral externo. Entonces yo tengo dos orificios uretrales, interno en la vejiga, externo hacia afuera de la vejiga. En el macho el recorrido un poquito más largo porque la uretra del macho es mucho más larga. Tanto en distintos animales, normalmente siempre la uretra del macho es mucho más larga que la del hembra. En perros se da la característica que normalmente, si son perros del mismo tamaño, macho y hembra, como el doble la del macho que la de la hembra. La de la hembra mide 10 centímetros, la de macho mide más de 20. El reproductor de hembra, esto es de lo más adentro hacia lo más afuera del animal, así como ustedes quienes se lo aprenden en las hembras. Vamos a tener el ovario, después la tuba uterina, el cuerno uterino, el cuerpo uterino chiquitito en las perras hembras, en las gatas también, cuerpo uterino, cervix, vagina, me está acabando la vagina y vestíbulo vaginal y externamente vulva y dentro de la vulva el clítoris. Entonces desde adentro hacia afuera, ovario, tuba, tubo uterina, cuerno uterino, cuerpo uterino, cervix o cuello uterino, que es lo mismo el cervix y el cuello. Después viene vagina, vestíbulo vaginal, vulva y vulva tiene clítoris. Entonces nosotros todas estas estructuras las podemos evaluar. Lo externo
vulva y clítoris, vestíbulo vaginal un poquito. Se pueden evaluar con el animal hacia afuera y yo mirando hacia adentro desde la vulva. Todo lo otro se puede evaluar solamente en ecografía o ya dentro de un pabellón, animal abierto en abdomen y yo mirando así todas las estructuras. Los cuernos en esta imagen, esto es ovario, todo eso es cuerno uterino, hasta acá. Y ese es el cuerpo uterino. Es una imagen en cirugía donde normalmente el útero de las perritas, aunque sean grandes, gigantes a la más pequeña, son úteros muy chiquititos que tienen el cuerno uterino muy largo, porque la preñez ocurre en el cuerno uterino, no en el cuerpo. Por eso el cuerpo es muy pequeño, el cuerpo uterino en las hembras. Aquí este es el cuerpo. Eso. El cuerpo uterino. Y miren el cuerno uterino lo largo que es. Tanto en gatas como en perros. La preñez es solo en los cuernos uterinos y pueden haber muchas crías agregándose en este cuerpo. Acá en esta imagen yo tengo el ovario con la tuba uterina, cuerno, cuerpo, el cervix ese, vestíbulo vaginal, o sea, vagina, vestíbulo vaginal, la vulva y el clítoris. Como yo lo veo externamente en el animal, en la vulva que siempre va a estar debajo del talano y la vulva, si yo veo al animal por caudal, en las piernas, normalmente casi todas las vulvas son bien oscuras. En la gran mayoría de las razas de los animales que nosotros estudiamos, las gatas igual. En gata cuesta mucho más verla que en perro, la del perro mucho más externa. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la imagen de la? Ahí está. Sí, por favor. En esta imagen, que esto es dentro de pabellón, aunque no parezca esa mano tiene guante, pero sí tiene guante. Esa es la pared abdominal del animal. Es el ombligo. Los perros tienen ombligo, no sabían. Corte y están exteriorizando el útero. Se va a hacer una ovariohisterectomía. Entonces ese es el ovario. Todo eso es el cuerno uterino. Y ese de ahí es el cuello o cervix uterino. ¿Puedo volver a ver? Bueno, la imagen anterior. ¿Esta? Sí. ¿Cuáles son la vagina, el vestíbulo vaginal, la vulva y el clítoris? Aquí la vulva y el clítoris se ven aquí. Eso es vulva, eso es clítoris. Vestíbulo vaginal es hasta ahí. Ahora vamos a ver la delimitación de cada uno. Y esto para acá es vagina. Eso es cervix, cuerno uterino, o sea, cuerpo uterino y el cuello. De nada. Entonces, nosotros para poder delimitar las estructuras, tenemos que la vulva se externa. Es lo que yo miro al animal y veo externamente, sin tocar nada, solo lo que veo. Normalmente va a tener dos labios, uno de cada lado. No encontré fotos en internet de vulva de perro y me dio pena sacar una foto de perro. La voy a exponer. Me dio pena. Se ven así, con una línea central. Entonces las vulvas normalmente deberían ser cerradas completamente. No que estén así como medias abiertas, que estén como tensionadas, sino que una línea bien derechita entre medio de los dos labios externos de la vulva. Si yo separo estos labios, voy a poder ver hacia el vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina se llama vestíbulo porque es como el vestíbulo del hotel. Como que uno a uno entra al hotel, como a tomar el ascensor y subir para el piso. Entonces nosotros tenemos el vestíbulo de la vagina que viene antes de la vagina porque aún no estoy entrando a ella. Y el vestíbulo de la vagina, lo que tiene dentro de él para nosotros poder delimitarlo, es el orificio uretral externo. El orificio uretral externo forma parte del vestíbulo de la vagina. Si yo veo el orificio uretral externo, inmediatamente termina el orificio y empieza la vagina. La vagina en las perritas depende de la raza y qué tamaño tiene, pero sí son bastante alargadas en comparación a otras especies respecto a su cuerpo.
Entonces, desde el vestíbulo, o sea, desde el orificio uretral externo, tengo vagina y la vagina llega hasta donde está el cervix. El cervix se ve así como un moño en toda la X. Y el cervix es que me hace el límite, que esto ya es útero, para acá sigue siendo externo en el animal. Y el cervix es el que está cerrado y permite que nada ingrese hacia el útero. Cuando las hembras entran en celo, el cervix se relaja, entonces en vez de verse así, como así, cerradito, se ve así y con un hoyito. Y ahí sí va a poder ingresar el semen del perro hacia la vagina, o sea, hacia el útero, y van a poder preñar a la hembra. ¿Qué pasa en estos sentidos? Que hay algunas veces que las hembras entran en celo, no las monta nadie, pero este cervix al abrirse, después vuelve a cerrarse así, completamente cerrado, si no es así como en el celo más o menos, se vuelve a cerrar completamente, pero puede que hayan ingresado bacterias hacia el útero, entonces el cervix se cierra y se le empieza a infectar todo el útero desde dentro del animal. Por eso los celos son riesgosos en las perritas. Esa infección se conoce como piometra, y es que se llena el útero de pus, de bacterias. Es muy riesgoso, es muy agresivo, pasa muy rápido, uno tiene que actuar muy rápido. Y una de las formas de diagnosticarlo es saber si su perrita tuvo celo o no antes. Porque si no hubo nunca celo, es muy poca la probabilidad de que tenga piometra, porque la única forma de que algo pueda ingresar al útero es que el cervix se relaja y deja que pasen las heces. El cervix es la barrera fundamental entre el externo del animal y lo interno hacia el útero. Entonces el cervix es el que tiene toda la función de mantener bien las preñeces para que el útero no se contamine, de mantener el útero bien establecido y bien bonito. Y nosotros cuando hacemos esterilizaciones, la ovariohisterectomía que se hace tanto en gatas como en hembras, nosotros cortamos la mitad del cervix y retiramos todo esto. Entonces sacamos los ovarios completos, ambos ovarios, la tuba, el cuerno, el cuerpo y la mitad del cervix. La mitad del cervix queda en la perrita o en la gatita y la otra mitad se va en la cirugía. Entonces nosotros sacamos todo esto en ovariohisterectomía. Ovario, es de ovario, histere, es de útero. Entonces sacamos todo el útero completo. El ovario, recuerden que es la gónada femenina, el testículo es la gónada masculina, entonces es el que va a tener la producción de hormonas. Si nosotros dejáramos los ovarios y sacáramos solo el útero así, no podían quedar preñadas ni las perritas ni las gatas, pero sí seguirían teniendo celos constantes, y sí seguirían atrayendo machos, y sí seguirían montándoles. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que pueden tener infecciones venéreas, o sea, infecciones de transmisión sexual. Son muy difíciles de tratar en veterinaria, además son súper agresivas, y normalmente lo que uno intenta evitar es que las perritas tengan que estar pasando y las gatas tengan que estar pasando por el ciclo del celo, porque tampoco es cómodo para uno estar viendo a sus animales y tampoco es cómodo tener perros peleando de afuera de la casa por querer entrar a montar a la perrita. Entonces, por eso nosotros en veterinaria, para hacer un manejo completo del animal, es que retiramos todo, ovario y todo el útero completo. Por eso hacemos ovariohisterectomía, con un manejo no solamente de normas de reproducción en los animales, sino que también en calidad de vida para esa célula. Para que así no tengan que estar atrayendo solamente por el ciclo hormonal a los otros tipos de machos que presentan ellos. En esta imagen estos dos ovarios se ven distintos, porque vamos a ver ahora que nosotros presentamos el útero no suelto dentro de la cavidad abdominal, sino que está sujeto con unos ligamentos que lo van a sostener hacia la pared dorsal, o sea, hacia la columna del animal. Lo van a estar sosteniendo y así lo mantienen en su posición anatómica normal. El útero tanto con el ovario. Si todo lo digo en conjunto, se conoce como ligamento ancho. Si yo lo digo por separado, el útero está sostenido por el mesometrio.
El ovario está sostenido por el mesovario y el mesosalpix sostiene el ovario y la tuba. Mesosalpix. El ovario tiene dos ligamentos que lo sostienen. Uno es el ligamento propio, que lo está uniendo al ovario al cuerno uterino. La tuba va ahí. Y el otro ligamento que lo sostiene es el ligamento suspensor del ovario. Y el ligamento suspensor del ovario va a ir en dirección hacia craneal, hacia como el riñón. Entonces nosotros, este ligamento es el que tenemos que desgarrar para poder sacar el ovario de las pelotas. ¿Sí? ¿Estos? Nosotros tenemos mesos que vamos a pasar cuando pasemos digestivos, pero los mesos son estructuras que sostienen a los órganos. Ahí ya no estamos hablando de ligamento, hueso con hueso, profe, usted me lo dijo en la primera, y aquí nos va, ya no hay hueso, pero estamos sosteniendo órganos. Entonces, metrio es de útero. No sé si conocen las capas del útero, pero tenemos el endometrio, el mesometrio, el ectometrio. Entonces, el metrio es de útero. Y meso es la función que tiene de sostenerlo y mantener la irrigación y drenaje. Entonces, me sostiene el útero y lleva arterias y venas. Meso-ovario hace lo mismo, me sostiene el ovario. Y el mesosalpix lleva sostén y arterias y venas, pero me sostiene el ovario y esta tuba. ¿Qué es la tuba? La tuba es la comunicación entre el cuerno uterino y el ovario. ¿Para qué me sirve la tuba? Para cuando uno ovula, el óvulo no se pierda en la cavidad abdominal, sino que la tuba lo agarra y lo lleva hacia el cuerno uterino y ahí puede hacer la preñez y la anemia. Todas las veces funcionan. Entonces el ligamento ancho es cuando yo hablo del mesometrio, del mesovario y del mesosalpix en conjunto. Y yo quiero hablar de quiénes son los mesos que tiene el ovario, tengo que decir mesovario, mesosalpix. ¿Cuál es el meso del útero? El mesometrio. Específicamente, si hablo de los tres, ligamento ancho. Pero el ovario tiene dos ligamentos que lo sostienen. Los ovarios no van pegados a la cavidad abdominal, sino que van en la mitad. Entre las vértebras y entre la cavidad, los ovarios están aquí. Así va el útero. Entonces, tiene un ligamento que se llama ligamento suspensor, que va a ir hacia craneal en el animal, y tiene un ligamento propio que me va a unir el ovario hacia el cuerno. Entonces, nosotros para poder retirar el ovario, se puede desgarrar ese ligamento. Tenemos videos de ovariohisterectomía donde igual se explica esto. Pero aquí acá yo les dejé escrito de qué porción específica, a dónde llega, todo, los dos ligamentos. Y nosotros tenemos que el ovario está recubierto por una bolsa que se llama bolsa ovárica. Y la bolsa ovárica está compuesta por el mesosalpix y el mesovario. Entonces todos esos dos mesos me envuelven al ovario completo y por eso en esta fotito de acá, el ovario aquí se ve todo azul y acá se ve separadito el ovario de la tuba. Porque aquí yo tengo la bolsa ovárica cubriendo, que aquí dice bursa, que bursa es bolsa. Tengo la bolsa ovárica cubriendo a todo el ovario y la tuba. Y la bolsa ovárica está compuesta por el mesovario y el mesosalpix. Nosotros obviamente vamos a tener una arteria ovárica que va a estar irrigando al ovario y una arteria uterina que va a estar irrigando al útero, que las vamos a pasar cuando pasemos irrigación y drenaje de cavidad abdominal. Entonces los ovarios nosotros los podemos delimitar fácilmente al momento de hacer cirugías porque están caudales a los dos riñones. Por ende, yo tengo que el ovario derecho es un poco más largo, o sea, el cuerno uterino derecho es un poco más largo que el izquierdo, porque el riñón derecho estaba más arriba que el izquierdo. Entonces, donde van los dos ahí, tenemos que
el cuerno uterino derecho es un poco más largo, entonces el ovario también se ve más alto, el ovario derecho que el izquierdo. Ahí les dejé las medidas, esas medidas son para ecografía. Uno mide ecográficamente y mide cuánto tiene de ovario. ¿Para qué sirve esto? Porque uno cuando esteriliza un animal tiene que sacar el ovario completo. Si yo sacara esto, va a seguir ciclando. Si yo sacara esto hacia abajo, ya falleció. Ay, falleció el Sí, igual. Si yo sacara esto hacia abajo, sigue No ciclando. le dieron power. Si yo sacara esto hacia abajo, sigue ciclando. Tengo que sacarlo completo. Hay libros que describen que hasta han encontrado 2 milímetros de ovario en gatas y perras y siguen ciclando. 2 milímetros de ovario. Así es que se tienen que uno asegurar de sacar el ovario completo, o si no van a seguir ciclando, van a seguir atrayendo machos, las hembras, las gatas. La tuba uterina, ¿Y cómo uno sabe que lo sacó al 100%? porque el ovario es redondito. Entonces si uno lo cortó así, va a tenerlo así. Así como esto cortado así. El ovario sí es redondito. La tuba uterina, que es la conexión entre el cuerpo uterino y el ovario, que va a ser la que va a captar los óvulos, los ovocitos, y llevarlos hacia el cuerno para que se haga la preñez, tiene 3 partes. Yo tengo esto y se dan cuenta que es terrible. La tuba uterina tiene 3 porciones. Si vamos desde lo más cerca del ovario hacia lo más cerca del útero, vamos a tener el infundíbulo, que parece un embudo, porque es ancho para poder captar ese óvulo y poder llevarlo hacia la tuba y después hacia el cuerpo. Después yo tengo una ámpula, que es una zona más gruesa que viene justo después del infundíbulo. Y todo lo demás es el istmo. Todo esto. Nosotros en el laboratorio no las podemos diferenciar. Solo se ve la tuba uterina. Esto es enanísimo. En vaca, en yegua sí se pueden observar, pero acá no. En perro y gato no se puede. Pero sí, teóricamente se le describen estas 3 porciones. El infundíbulo, porque se me olvidan, ámpula y el istmo. Entonces el istmo es la conexión última hacia el cuerno uterino. Esas son las 3 partes que tiene la tuba uterina, tanto en gatas como en perros. El útero en esta imagen es una imagen dentro de pabellón también, donde yo tengo aquí el útero así, como una Y. Todo lo de alrededor, toda esa capa de grasa, es el mesometrio. El mesometrio dentro de él va a tener esta arteria uterina. Entonces todo eso es mesometrio. Solo mesometrio, porque solo se ve útero. Si se viera ovario, estaría también el mesosalpix y el mesovario. Por eso ahí yo le digo mesometrio, porque los podemos diferenciar entre sí. Entonces en esta imagen tengo ahí el ligamento suspensor, ovario, la tuba, el cuerno, cuerpo chiquitito, cervix, vagina, vestíbulo vaginal, vulva. Ahí en el vestíbulo vaginal tengo el orificio rectal externo. Y bueno, el útero siempre está compuesto por 3 partes que ya las vimos: cervix o cuello, cuerpo y 2 cuernos. Cuando las hembras están no en preñez, el útero se ve así. Esto ya está retirado del cuerpo del animal. Entonces cervix, los 2 cuernos, los 2 ovarios. En esta imagen hay preñez. Y si se percatan, son preñeces distintas. Esta es preñez mucho más avanzada, por eso se ve esto mucho más grande. También estas preñeces son más chiquititas, por eso aún se ven como pelotitas. Entonces cuando uno está en preñeces iniciales, uno le dice collar de perlas al útero, porque se ven puras pelotitas una al lado de la otra y todo eso va a ser después IVA, porque no se sabe. Y va a ser un feto cachorro.
Las hembras pueden tener pariciones, la hembra, me refiero a los perros, los gatos no es muy común, pero también puede pasar, que pueden tener pariciones en distintos días, en la misma preñez. O sea, no todos los perritos les pueden salir el mismo día. No, en verdad en las gatas pasa más que en las perras. En las gatas pasa más que en las perras. Una gata se puede haber preñado de un gato el lunes, después otro gato el miércoles, después otro gato el viernes, después otro gato el domingo. Y es la misma preñez y después los gatos van a nacer en días distintos. Puede pasar. Profe, pero lo máximo que de diferencia de los gatos Son como 4 o 5 días máximo. Pero puede pasar. Normalmente nacen todos juntos y nacen unos más grandes y otros más chicos, pero puede pasar también que estén 2 o 3 días o 4 días fallados. Entonces aquí en este caso se veía eso. Este es de perro, es muy grande para ser de gato, la versión de perro. Entonces se ve ahí un feto mucho más grande, ahí hay otro feto y estos son mucho más chiquitos. En ningún lado la naturaleza nos quiso tanto para hacer las cíclicas completamente. En ningún lado. Todas son múltiples. Radiografías se pueden hacer con las preñeces más avanzadas, no tan chiquititos, pero ahí se ven uno y ahí hay otro. Se ven solo estos dos. Esos más blanquitos porque es la columna. Y obviamente el tamaño del útero puede crecer mucho dependiendo del estado en el que se encuentre, y con piómetro también puede crecer mucho el tamaño del útero. Lo ideal es que uno siempre que esterilice lo tenga así, chiquitito, bonito, bien reducido de tamaño porque es más fácil, hay menos riesgo. Cuando hay preñez, la irrigación sanguínea aumenta, porque se tiene que dar vida a un feto, o a 4, o a 8, o a 12, depende del perro, del gato. Entonces, pues, depende del ciclo también en el que esté. Cuando están en celo, los úteros están más irrigados. Cuando no están en celo, los úteros están más chiquititos. Entonces, uno idealmente debería intentar esterilizar a las hembras cuando no estén en celo. Pero personalmente para mí, entre que una hembra esté en celo preñada y prefiero que para los perros en la calle a que después sacar el útero, prefiero sacar el útero y que los perros no estén en la calle. Personalmente para mí. Como esto. En este caso tenía preñez la hembra y se decidió igual sacar el útero completo. Placenta en los perros, bueno, esta es la típica placenta que se puede encontrar en todas las especies. Las que están ennegrecidas son las de los carnívoros, que es perro pato, es la especie que nosotros estamos estudiando. Entonces son placentas cololantoideas, zonarias y endotelio corial. ¿Cómo se ven? Como una franja. Como una franja. No es como en los humanos que así difusa, gigante la placenta. Una placenta por cada cachorrito. Entonces yo tengo un feto con su placenta. Voy a tener otro feto, otra línea de placenta. Otro feto, otra línea de placenta. Entonces cuando después yo saco úteros que tuvieron preñeces hace poco, se le ven las líneas de la placenta aún marcadas en el endometrio. Esto es un útero sacado, cortado, y se está viendo por dentro del endometrio. Ahí está la línea del corte. Entonces estoy viendo endometrio y cómo se le ven las líneas. Entonces aquí mínimo vieron 7 placentas zonarias distintas. Entonces hubieron mínimo 7 cachorros. Y esto es útero de perro, 35 días después de un parto. Y aquí en esta imagen se ve cómo son las vesículas recién cuando están partiendo. Yo siempre cuento que yo la primera vez que hice una cirugía sola en clínica, pero trabajé estudiando en la U, solo que en cirugía te hacen hacer cirugía, y la última de todo el ciclo, de todo el semestre, el profe dice ya, usted la hace sola, el que le tocó, le tocó. Y yo iba de arsenalera, entonces sencillo, el arsenalero el que pasa la pinza, pinza, sudor, sudor, pinza, pinza, no era nada. El mandado. Y me dijo, lo más fácil. Pero es chistoso igual porque uno se puede acercar porque uno está vestido estéril. Entonces yo me puedo acercar a la mesa del pabellón y mirar lo que están haciendo, pero yo no meto mano. Entonces uno mira todo y no se complica nada. Es muy sencillo. Pero a mí me pasó que yo iba a ser arsenalera y mi compañera que iba a ser cirujana se enfermó y yo me tocó ser cirujana.
Y yo no iba a preparar nada, bueno, igual uno se sabe la cirugía, pero yo no iba mentalizada a operar. Y meto la mano y sentí una pelota. Y yo, esto es una pelota, esto es una pelota. Yo dije, no, profe, no sé qué está pasando. Y mi profe no vestido, traje clínico nomás y así. Porque no podía tocar la mesa, sin estéril. Y yo estéril sola, nadie más. Y mi arsenalera. Otra compañera de 5º año, tampoco era médico veterinario, no era muy egresada. Y yo no, profe, le decía. Y mi profe bailando danza la maribela. Esa es la imagen que ustedes tienen que ver. Yo así, profe, no puedo, es que no sé qué estoy haciendo, es que estoy tocando algo raro, y mi profe así. Ese era el mood del pabellón. Y yo le digo, profe, es que esta perrita está llena de pelotas. Y me dice, usted me está diciendo entonces que esta perrita está llena de pelotas cancerígenas y que ustedes no le hicieron radiografía para confirmar que tenía cáncer. Entonces le están haciendo un tipo de anestesia que hace que el cáncer como que avance más rápido de la que yo le estaba haciendo, entonces me estaba echando la culpa. Y yo así como, no, le dije. Yo solo estoy diciendo que está lleno de pelotas. Y no sé qué pelotas son. ¿Pero qué es la pelota? No sé. Y me dijo, le dije, se la voy a sacar, o sea, hacer así y mostrar. Sacarla del abdomen y sacarla hacia afuera de la mesa. Y me dice, bueno, pero que quede en tu conciencia que si es un riñón, mataste al perro. Y yo, no se preocupe, le dije. Yo era ayudante. No se preocupe porque yo sí sé cómo se hace un riñón. No soy tanto. Y lo saqué así, me dijo, porque está preñada. Y sí, pues yo saqué el útero y eran como 10 pelotas de feto por cada lado. Pues. Yo sentía pelotas por todos lados, yo tocaba pelotas. Y yo no sabía que se veían así. Nunca supe, no me acordaba. Que la preñez se ve así como un collar de perlas en todo el útero. Entonces imagínense, yo tocaba pelota. Y pelota. Estaba estresadísima. Y sudaba, me acuerdo. Fue terrible. Peor día de mi vida. Y nunca fueron pelotas, eran puras vesículas gestacionales, embrionarias. Entonces eran puras pelotitas, pero como de ese porte, la televisamos igual a la perrita, ni presentaba fuerte la risa después, igual, pero para que se acuerden y no les pase lo que me pasó. Que quedé como una estúpida, porque encima yo diciéndole, ay, profe, si yo soy ayudante de nato, ¿cómo no voy a saber cómo se siente un riñón? Y saco una vesícula gestacional y yo qué vergüenza. No sea nato, le dije. No soy ayudante de nato, mentí. Entonces, así se ve el útero, gestacional, pelota por todos lados. Depende de la raza del animal, siempre en gatos se dice de que si un gato montó una gata, es mínimo un gato. O sea, si la gata fue montada 4 veces, mínimo va a tener 4 gatos. Porque en las gatas ovulan cuando son penetradas. Ovulan. Entonces, si están en la época de celo, empiezan a ovular cuando son penetradas por un gato. Entonces, si tiene 5 montas, va a tener 5 cachorros. 5 gatos. Eso es lo que normalmente se describe. En cambio, en las febras no pasa eso. Tampoco pasa como si en otras especies, que normalmente ovula un ovario, se preña solo un cuerno y después ovula el otro ovario y se preña el otro cuerno, entonces cada año va descansando. Aquí no pasa. Se preñan ambos cuernos constantemente, entonces no descansa el útero. En otras especies que son más grandes, normalmente un año, normalmente casi todos los animales necesitan un año como las vacas, los caballos, entonces se les preña este cuerno y al otro año se preña ese cuerno, y al otro año ese cuerno, y al otro año ese cuerno. Entonces van descansando un cuerno y después el otro cuerno. En gatos y perros no pasa, y además que las gatas tienen épocas de celo cada 3-4 meses ahora más o menos con el cambio climático. Los perros tienen 2 veces al año más o menos. Entonces podríamos tener muchas camadas. Profe, disculpe, ¿la absorción de fetos ocurre en perros? Sí. ¿Y en qué fecha ocurre más o menos? ¿En qué semana? Como en las 2 primeras semanas de... Son muy jóvenes y también pueden nacer animales cuando se fusionan en fetos, también pasa acá. Como en los humanos, que algunas veces nacen humanos con un brazo más, o nacen fusionadas 2 cabezas, también pasa. No es tan común, pero pasa. Acá normalmente las apariciones que hay, como se describen humanos, serían de mellizos. O sea, no es el mismo saco, no es el mismo óvulo, sino que son
distinto óvulo, distinto espermatozoide, hace una cría, otro. También los gemelos, que son los humanos, es del mismo óvulo, se dividió 2 veces a por los fetos de un espermatozoide de los. Cambio nosotros acá somos puros mellizos. No tenemos como gemelos. Y el cuello uterino, la forma que tiene es así, como oblicua. Y cuando yo lo veo, ese es el orificio uterino, que va a estar donde el útero está cerrado. Si se abre, se va a ver el orificio y van a poder ingresar los espermatozoides. Pero nosotros tenemos esta estructura que se llama fornix. Entonces, si yo tengo el cuello uterino así, el fornix va a ser toda esta parte de acá ventral del cuello uterino, que tiene pronunciación más hacia adentro del animal, o sea, más profundo. ¿Por qué importa eso? Espero que nadie lo haga, yo siempre lo digo, que nadie se dedique a la reproducción de perros, que nadie se dedique a la reproducción de gatos, pero el fornix es la muerte satánica para todos los que inseminan. Porque cuando uno mete la pipeta para inseminar, algunas veces en vez de dejarlo aquí los espermatozoides, los dejan metidos aquí. Yo no sé si han visto pipetas de inseminación, pero son así unas cositas. O sea, es 1 ml de semen. Entonces, o menos algunas veces. Entonces, es muy poquito. Por eso casi siempre en perros gatos ocupan la moza natural. Ojalá nadie se dedique a eso. Pero que no, porque es terrible. Ya en gatos, vacas está mucho más normalizado y está mucho mejor hecho. Los perros y gatos lo hacen terrible. Porque nadie lo que lo hace, nadie lo sabe hacer. Entonces, por eso nadie se dedica. ¿Qué es lo que pasa, profe? ¿Que no lo saben hacer? Porque los inseminadores de caballo y de vaca son inseminadores, médicos veterinarios que inseminan. También un perro y gato, la gente que los quiere vender, los venden en Facebook, los venden en Instagram, los venden en cualquier lado. Son personas que no saben lo que están haciendo. Que no hacen descansar a los animales, tampoco. Que no buscan el mejor animal para ese. Yo no sé si alguien sabe de reproducción de caballos, de vacas. Hay revistas de características de toro. Entonces, yo quiero comprar semen de un toro y me dicen, este toro ha tenido problemas podales 4 veces en este año, tuvo pariciones que la vaca parió, el ternero más grande era este, el más chico era este, tenía estas características, ninguno nació con malformaciones. Es una ficha técnica para el toro, para el cordero. No se dice cordero, ¿carnero? Carnero. Para el potro. El toro, no. Toro. Ya, no me entiendo. Si yo ya eliminé todo lo que me van a comer. El mayor está muy bien hecho, muy sistematizado. Yo puedo comprar semen si quiero de un toro de Francia, de carnero de Estados Unidos, y para mejorar aquí. En perro no, en perro la gente lo hace porque quiere sacar plata. Si alguien lo hace, perdón, pero se lo digo en la cara. Se lo digo en la cara. No lo hacen de la forma correcta, no lo hacen metódico, no lo hacen científico, lo hacen por hacer anatomía y demás. En cambio, lo otro sí, es todo un manejo. A la yegua no se le pone inseminación o un macho, pensando en una vaca, en una yegua, porque sí, es porque así esta época del año empiezan a ciclar, sí. No, o sea, la estudian, le miden la temperatura, el flujo de la vagina, es todo una, hasta que en 2 horas más va a ovular. En 2 horas más hay que esperar para poder meter el inseminador. O sea, así es en el momento preciso, casi que en el minuto ideal. En perros lo hacen a tonta y loca todas las personas y algunas veces tienen que montar a las perras 5, 6, 7 veces para que queden ya porque no saben lo que hacen. Porque no son inseminadores, solo quieren sacar perros. Entonces, por eso a mí no me gusta la producción de perros y de gatos, porque lo hacen a tonta y loca. O si no, yo siempre con los jugos, si no, no habrían. Si no, no habrían. Porque la gente se daría que no son buenos para ellos. Entonces, no me pueden decir que no lo hacen. Bueno, esto ya lo hablamos, que la vagina es el canal donde va a empezar. Recuerden que la monta en las gatas y en las perras se hace hasta la vagina. En otras especies que vamos a estudiar en veterinaria es intrauterino. O sea, atraviesa una parte del pene el cervix y llegan a dejar el semen directamente en el útero. En cambio, en gatas y perras el semen se deja en la vagina. No se ingresa hacia el útero, por si acaso. Entonces, solamente sirve como órgano de cópula.
en donde nosotros vamos a tener que se puede dilatar bastante. Y uno lo puede evaluar cervix en verdad en perras y gatas es casi imposible porque son muy chiquititas las vulvas. También en caballo, en yegua se pueden observar. Y el vestíbulo vaginal es la antesala a la vagina, va a tener el orificio uretral externo y también es la que produce secreción como de moco de limpieza. El vestíbulo vaginal es el que va a limpiar todo lo que para que no ingrese nada hacia la vagina o pueda pasar hacia el útero. Es como una barrera que siempre está húmeda esa zona. Entonces si hay alguna bacteria va a quedar ahí enganchadita y después va a salir con el líquido. No va a quedar. Y bueno, aquí hay una imagen de vulva hacia adentro. Como ven, la vulva de color externo es siempre o más clara o más negra o más café, depende de la raza del animal. Pero si yo separo los dos labios mayores de la vulva, veo inmediatamente el vestíbulo vaginal. Si yo separo los labios, veo el vestíbulo. Y esto a mí me sirve para hacer sondajes. Recuerden que el orificio uretral externo es este y yo tengo que encontrar este orificio para poder meter la sonda y que la sonda llegue hasta la vejiga del animal. Entonces el macho es mucho más fácil, porque la uretra es casi que externo, está en el pelo, es muy fácil encontrarlo. También las hembras, gatas y perras están hacia adentro, no es externo en la vulva, sino que está en el vestíbulo de la vagina. Entonces es un poquito más difícil poder hacer los sondajes en hembra. En hembra, cuando ya ingresa la sonda, es fácil poder meterla porque es cortita la uretra, lo difícil es encontrar el orificio. En cambio, en macho, encontrar la uretra es fácil, pero el recorrido de la uretra es mucho más largo, entonces por eso también se demora más. Bueno, y el clítoris, que es exactamente lo mismo que en los humanos, es un pene reducido en tamaño, pequeño porque no creció, porque no hay tanta testosterona para que pueda aumentar de tamaño. Y tiene las mismas partes que el pene. Tiene raíz, tiene cuerpo y tiene glande, en donde lo externo que se ve es únicamente el glande del clítoris. Y siempre va a ir hacia abajo. Aquí hubiera estado la cola del animal, aquí va a estar el ano, ¿es ese? ¿O no? Ah, no, el ano va a estar acá, está de guatita, patas para arriba. Acá va a estar la cola, aquí va a estar el ano y el clítoris estaría en esta punta de acá. Siempre el clítoris va a ser lo más ventral en la vulva. Y reproductor de macho, nosotros tenemos la gónada masculina, que es el testículo, que está cubierta por un escroto que lo protege. Y los testículos son externos del cuerpo, no como en la hembra que era todo interno dentro del propio animal. En cambio, en los machos es externo, los testículos se encuentran afuera por este tipo de producción de espermatozoides que necesita temperatura menor a la corporal. O sea, donde necesita menos temperatura que el cuerpo, los testículos son externos, para que los espermatozoides se puedan reproducir y formar bien. Tenemos el epidídimo. El epidídimo va a ser el camino que van a seguir. No, si esto ya se dice. El epidídimo va a ser el camino que van a seguir los espermatozoides hasta llegar a la uretra. Entonces, es el conector del testículo con la uretra. El conducto deferente, epidídimo, conducto deferente. El epidídimo no guía los espermatozoides. El epidídimo los madura y elimina los que están malos. Hay algunas veces que hay espermatozoides de 2 cabezas, 3 colas que no se mueven bien. En el epidídimo eso se elimina así. Obviamente pueden pasar algunos con falla, pero ahí se eliminan algunos y se terminan de madurar los que están bien. El conducto deferente es el camino que van a hacer al momento de la eyaculación los espermatozoides para pasar desde el conducto deferente a la uretra. Y el cordón espermático, vamos a ver qué estructuras son más adelante. Tenemos una glándula sexual accesoria en el macho, que las hembras no tienen glándula accesoria, que es la próstata. El macho tiene próstata, el perro tiene próstata únicamente como glándula accesoria, el gato tiene próstata y una glándula aquí que se llama bulbo uretro. Y tenemos pene y la uretra, que va a ser uretra pélvica y uretra pénea hacia el exterior del animal. Entonces todo eso es reproductor macho que
En el escroto nosotros lo tenemos dividido en dos sacos que están separados por un septo, por un tabique que está en medio. Entonces yo tengo dos sacos con un testículo cada saco, en donde es importante que uno, si tiene un perro macho joven, parte el escroto porque tienen que estar los dos testículos descendidos. Si no descendieron los dos, solo descendió uno, es que el otro quedó en cavidad abdominal. O pueden haber quedado los dos en cavidad abdominal y ninguno descendió. Entonces uno tiene que palpar el escroto. Los animales normalmente no nacen, los perros me refiero, los gatos no nacen con los testículos en el escroto, sino que la primera semana, 2 semanas de vida, y ahí sí tienen que estar descendidos y es el momento de revisar. Entonces si alguien tiene perrillos chicos, que eso fue lo primero que yo hice con el perro negro. Llegó el perro negro y lo más así terrible, pero tenía los dos testículos descendidos. Es un riesgo que quede un testículo en cavidad abdominal y un testículo en el escroto. Porque donde yo necesito que para formar los espermatozoides la temperatura tiene que ser menor a la corporal y queda dentro de la cavidad abdominal y tiene mucha irrigación sanguínea porque necesitamos producir espermatozoides para que funcione la especie. Este órgano, al quedar dentro de la cavidad abdominal, por la temperatura más alta, empieza a deteriorarse y se puede hacer tumor. Y se puede hacer tumor maligno. Y crece muy rápido porque tiene mucha irrigación sanguínea, porque tiene una arteria que llega directamente desde la aorta iliacal. Entonces, si es que hay alguien que tenga algún macho en su casa que sea clitorquídeo, es el término, o sea que tenga un testículo en cavidad abdominal y un testículo solamente descendido, opérelo lo más antes posible. Porque sí o sí va a tener que operar. Puede que no ahora a los 6 años, pero sí a los 16. Entonces, es sí o sí, en algún momento de la vida. Entonces, mientras más joven, menos riesgoso, pero sí o sí hay que operarlo. El clitorquídeo es porque el testículo no alcanzó a bajar antes de que el anillo inguinal se cierre. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces siempre hay que palpar los escrotos y eso es en todas las especies. En todas las especies se tiene que palpar y sentir los dos testículos. Hay gente que después palpa tan bien que puede sentir hasta la forma del testículo, puede sentir la forma del epidídimo, ahí ya depende. Pero lo que sí es que siempre el escroto va a estar con pelos cortos, no tan largos y normalmente en zona más oscura. Entonces es fácil de limitar. Normalmente, no todos los perros, pero normalmente se un poco más oscuro. Escrotal está pigmentado. Las capas del escroto que van a ser las que me van a producir que el testículo esté protegido en este saco, obviamente la más externa es la piel y que la piel es el escroto. La piel es escroto. Después donde los testículos estaban antes en la cavidad abdominal y después descienden desde la cavidad abdominal hacia el exterior del animal, voy a tener túnicas que van a venir desde músculos de la pared abdominal. Porque donde era abdomen y tuvo que salir, quedaron vestigios de esa pared abdominal que antes estaba cubriendo los testículos porque estaban dentro de la cavidad. También lo otro que voy a tener fascias, porque donde tengo un músculo, tengo fascias que recubren ese músculo. Entonces voy a tener fascias que parecen nombres medio raros, músculos que parecen nombres medio raros, pero son porque vienen desde la cavidad abdominal, los testículos descendiendo, entonces atraen todas esas cosas hacia abajo. Por eso son tantas capas. La más externa es la piel, que va a tener este tabique mediano que me va a separar los testículos en dos sacos distintos, que puedo tocar los dos distintos sin problema. Y en este corte, este esquema son las mismas capas, es de toro, por el simple hecho de que el testículo de toro tiene una posición anatómica más bonita para describir las capas. El de perro está acostado, el testículo es así. También el toro es así. O sea, al ser así, las capas se ven más entendibles, porque si está así, yo estoy viendo las capas así. Entonces las estoy viendo así hacia el testículo, en cambio estas se entienden un poquito mejor porque se ve más larga la línea y se ve de dónde viene llegando. Por eso se entiende un poquito mejor el esquema de toro, son las mismas capas en perro, en gato también. Entonces nosotros tenemos el escroto, que es la piel, que es la zona más externa, que no está pigmentada, que puede presentar pelos. Voy a tener después una túnica dartos, que va a venir desde el tejido subcutáneo de la cavidad abdominal, que va a ir pegadizo. Yo tengo piel y túnica dartos, así, piel, túnica dartos, como
en la misma lámina como el pericardio fibroso y el seroso parietal. Así es lo mismo, uno por cada lado. Después yo tengo la fascia espermática externa, que va a venir desde el músculo oblicuo abdominal externo, que aquí es esta. Esa. Ay, verdad que no raya. Bueno, esa. Después yo tengo el músculo cremaster, que es ese. El músculo cremaster, que es el músculo oblicuo abdominal interno. Después yo tengo otra fascia espermática, solo que es fascia espermática interna, que es esa línea de ahí. Esa línea negrita. Después yo voy a tener la túnica vaginal parietal, que es peritoneo parietal de la cavidad abdominal. Entonces, túnica vaginal parietal. Aquí la túnica vaginal parietal es esta. Todo esto azul es la túnica vaginal, solo que tengo una túnica vaginal parietal y una túnica vaginal visceral, que va a ir más cerca del órgano. Aquí se ve como azul y como celestito. Y después tengo la túnica albuginea, que es la más profunda, que esa es la que nunca se corta. Yo cuando llego a cortar el escroto, corto hasta aquí, no corto la túnica albuginea nunca, y es esa línea negra que va rodeando el testículo de color verde. Esa túnica albuginea es fibrosa, es bien durita y mantiene todas las estructuras dentro del escroto sin que salgan. Entonces si yo la corto, el escroto va a salir así, o sea, el testículo va a salir así, lleno de gusanitos. Son todos los canalículos que tiene dentro de él donde se van formando los espermatozoides. Nosotros en los testículos, para retirarlos, que es la típica, yo siempre lo voy a hacer a retirar. Yo siempre quiero que todo se esterilice. Entonces yo siempre voy a hablar de esterilizaciones. El testículo o gónada masculina, porque estamos en macho, en algunos atlas, si ven después la arteria, puede que le diga arteria gonadal. Entonces para que sepan que si es hembra sería arteria ovárica, que es macho, arteria testicular. Nosotros en caninos, nosotros tenemos el escroto aquí y uno para poder retirar el testículo sin dañar el escroto, porque la piel del perro, el escroto es muy sensible, duele mucho y se inflama mucho, entonces nosotros no la cortamos, no la incidimos. Si yo tengo un paciente, yo tengo su escroto y yo palpo el testículo y lo tiro lo más adelante posible, entonces la incisión se hace preescrotal, o sea, antes del escroto. Está el escroto aquí y yo corto aquí, adelante. Solo hago una incisión y salgo un testículo de un lado por ese lado y después salgo el otro testículo. Entonces salgo un testículo, lo corto, salgo otro testículo, lo corto y después suturo esa línea. Y se hace una única línea sola, en donde saco un testículo y después el otro. Aquí, en esta imagen, está el testículo, está el epidídimo, ¿qué es eso? El conducto deferente ahí, que era el camino de los espermatozoides hacia la uretra. Y también yo voy a tener acá está el epidídimo. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola, en donde van en el mismo sentido del animal. Entonces la cabeza del epidídimo va a ser craneal, la cola del epidídimo va a ser caudal en el testículo. Entonces yo así, si palpo estos testículos, si está torsionado, o sea, si el testículo iba así y ahora está así, yo puedo palpar la cabeza del epidídimo y saber que ese testículo se torsionó hacia atrás, porque la cabeza del epidídimo me está mirando hacia el caudal del animal y debería irse hacia el craneal. Entonces yo puedo diagnosticarlo también de esa manera. El epidídimo va dorsolateral por todo el testículo. La cabeza va a ir asociada a la irrigación del testículo. La cola va a ir asociada al conducto deferente. Entonces así en la muestra yo los puedo diferenciar. Cabeza con la arteria y la vena, la cola con el conducto deferente, que iba a ser la cola en el final del epidídimo y después sale por el conducto deferente hacia la uretra. El conducto deferente, entonces cabeza, cuerpo, cola, ese es el conducto deferente ahí. Y va a llegar hacia la uretra. Nosotros tenemos que el conducto deferente no lo tenemos como visualizado en los animales vivos, no lo podemos evaluar muy bien ecográficamente porque es muy pequeño
La única función que cumple es llevar los espermatozoides listos al momento de la eyaculación hacia la uretra para que así pueda salir. El cordón espermático es la unión de todas estas estructuras, de la arteria testicular, la vena testicular, el conducto deferente y la túnica vaginal visceral. En algunos atlas también lo describen como otra estructura más, como el vaso linfático. También ponen vaso linfático. Entonces tenemos arteria testicular, vena, conducto, la túnica vaginal visceral. Entonces en esta estructura sería toda esta zona de aquí, el cordón espermático. La irrigación, bien ahora sí. La irrigación del testículo se da por la arteria testicular y el drenaje se da por la vena testicular, en donde la arteria, donde viene bajando desde el cuerpo hacia el testículo y la arteria viene subiendo desde el testículo hacia el cuerpo, porque va con el drenaje venoso, la arteria al venir desde el cuerpo viene con la temperatura normal del cuerpo. Recuerden que el testículo está externo del animal porque necesita menos temperatura que la corporal. Entonces en estas imágenes la arteria testicular va recta y la vena testicular va envolviendo la arteria. Entonces de esa manera la sangre de la vena, que va más helada porque la temperatura del testículo, me va enfriando la sangre que viene arterial, para que así cuando ingrese al testículo la sangre esté con la temperatura normal que debería tener para el testículo y así no afectar. Estas dos en conjunto, la vena y la arteria testicular, se llaman plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme es la arteria recta, la vena envolviéndola, y siempre van a ir asociados hacia la cabeza del epidídimo. Entonces esto es cabeza, cuerpo y cola, y la cola va a ir asociada hacia el conducto deferente. El conducto deferente con el plexo pampiniforme están unidos por todo este meso que se llama mesórquio. Era lo mismo que el otro que sostenía y llevaba arteria y vena, como el mesometrio, el mesovalio y el mesosalpix, aquí se llama mesórquio, que une el conducto deferente con el plexo pampiniforme, la arteria y la vena. En el pene nosotros tenemos raíz, cuerpo y glande. Raíz, cuerpo y glande, en donde el glande de la raza del perro es muy pronunciado y es muy desarrollado y es mucho más grande que todas las otras especies. No estoy diciendo que a comparación el pene de un glande con el de un caballo sea más grande, sino que en razón del tamaño del animal, el glande es muy grande. Es todo esto. Todo eso es glande en el perro. Y es todo lo que se exterioriza, todo lo que sale. El glande se divide en dos partes, el bulbo del glande y la porción larga del glande, por ser tan grande, se divide. Y el bulbo del glande es el que se hincha y hace que los perros cuando hacen la monta queden pegados, como se dice normalmente. Y es que esto, al tener más irrigación sanguínea, cuando penetran a la hembra, el bulbo del glande, porque tiene mucha irrigación, se ensancha y forma como un nudo. Entonces por eso después no se puede retirar el pene. Tienen que esperar que el riego sanguíneo disminuya, va a disminuir el tamaño del bulbo del glande y van a poder retirarse sin problema. Para que también no anden separando perros a tontas y locas que después desgarran a la hembra o pueden romper el pene del macho. No se separan a tontas y locas, uno ya tiene que esperar que se separen por sí solos. Ya probablemente se preñó la hembra, así que si lo separan antes solo es daño. Ya tuvieron que haberlo cuidado antes. Ya después no se puede hacer nada. Solo esperar a que disminuya el tamaño. En cortes transversales, en donde va A, B, C, D, E, ahí va diciendo. A y B son raíz, C es cuerpo y D y E es glande. En donde en el glande del pene se describe un hueso esplácnico, que es el hueso del pene, que solo lo tiene el perro. Aquí en el esquema es ese, acá en los cortes es ese y ese. Por eso es muy riesgoso cuando uno intenta forzar la separación del macho y la hembra en la cópula, en la monta, porque se puede fracturar el hueso del pene y se puede fracturar el pene del animal. Y es un hueso, le va a doler, va a costar mucho que se regenere y es muy doloroso. Y el hueso del pene tiene como
protegida. La uretra peniana la envuelve el hueso del pene, porque al momento de la eyaculación del macho, el pene donde crece de tamaño y se engancha con el bulbo uretral, o sea, con el bulbo peniano, colapsaría la uretra por el tamaño tan grande que consiguió el pene, entonces la uretra se achicaría. Entonces tienen este hueso del pene para que la uretra no colapse y así puedan pasar los espermatozoides. Por eso es que el perro tiene hueso del pene. No es porque a tontas y locas todas las cosas suceden, ¿ven? En la raíz, nosotros vemos a la uretra que va más dorsal, donde vamos a tener uretra peniana exactamente igual, solo que va más dorsal, y la uretra ahí se va viendo así, como va cada vez más medial después en el cuerpo y en el glande del pene. En la raíz es la estructura más dorsal. Vamos a tener dos bulbos, que son los bulbos del pene, que es una zona, no sé si alguien tiene perros machos, pero uno normalmente ve al perro macho acostado con el abdomen hacia arriba y se les ve el pene y dos pelotitas, que no son el escroto, sino que dos pelotitas aquí que se le hacen en la cavidad abdominal. Esas dos pelotitas es el bulbo del pene. Pero el que se ocupa en la monta es el bulbo del glande, no del pene. Bulbo del pene, después yo tengo músculos, el bulbo del pene es músculo, el otro músculo que yo tengo es el bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso es como una esponja, entonces tiene como lleno de hoyitos, pero es blandito, entonces se puede irrigar con harta sangre. En cambio, el bulbo del pene es un músculo muy grueso, entonces no aumenta de tamaño, solo le da como firmeza al pene. En esta estructura se ve lo mismo, solo que aquí sí se ve cómo está siendo separado el cuerpo esponjoso, ya no son dos, sino que es solo uno, y aparece un músculo que se llama músculo isquiocavernoso. El músculo isquiocavernoso va a ser el músculo más externo del pene que va a llegar hacia el glande. Este corte real es a mismo nivel que este corte de cuerpo, en donde no vemos a un hueso peniano, el hueso peniano solo está en el glande, pero sí vemos el cuerpo cavernoso del pene, vemos a la uretra bien central y al medio, y alrededor de la uretra lo están volviendo el cuerpo esponjoso del músculo. Este músculo que está aquí abajito se llama músculo retractor del pene. Entonces, al momento de que termina la cópula y el glande del pene disminuye de tamaño, este músculo retrae el pene para que pueda salir del aire. En este corte se ve lo mismo que estas estructuras. Y acá se ve como el bulbo del glande, músculo prácticamente ocupa todo, el hueso del pene y la uretra al medio. Y aquí, que estamos más en la parte larga, no el bulbo, sino que en la parte larga del glande, vemos la piel. La piel en esa zona se conoce como prepucio. Entonces vemos la piel, el prepucio, vemos el hueso del pene, la uretra ahí siendo protegida, y también lo está envolviendo todo el cuerpo esponjoso. ¡Ay, ya! Salimos. Hasta aquí llegué, hasta aquí. Bueno, la próxima clase terminamos de pasar el reproductor macho, entonces mínimo, a menos que jueves y viernes pasen